Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde me toca a mí presentar a quien nos ofrecerá el mensaje sobre el patriota cubano José Martí. Y pues, comenzamos. Adjunteña, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño y senadora por dicha colectividad, pero no solo eso, sino fiel admiradora y discípula del apóstol de Cuba, José Martí, y de su obra. Como el apóstol, vive comprometida con la lucha por la independencia y con la soberanía de su patria, así como con la verdadera justicia social. Como el apóstol, repudia el despotismo y el imperialismo y tiene plena fe en su pueblo. Como el apóstol, cree firmemente que hacer es la mejor forma de decir. José Martí pensaba que los hombres, y yo añado que las mujeres también, van en dos bandos: los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Nuestra oradora de hoy es de quienes aman y fundan. Con ustedes, María de Lourdes Santiago. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias Wanda por esa presentación y gracias a todos y todas por esta convocatoria para celebrar la vida. Ayer fue el natalicio de José Martí, que me parece a mí una de las figuras cimeras en nuestro planeta, no solamente en las Antillas, no solamente en las Américas, una de las figuras principalísimas en la lucha de la libertad. Se me ha pedido que converse con ustedes un poco sobre la implicación de las luchas por la independencia de Cuba y de Puerto Rico, representadas en nuestro santoral patriótico por Ramón Emeterio Betances y en Cuba por José Julián Martí Pérez. A mí me gusta usar el nombre completo. Mi hijo se llama José Julián en honor a José Martí. Y lo quiero hacer compartiendo algunos de los apuntes que trabajé en otro privilegio que me concedió Luis Toledo. El año pasado se cumplieron 130 años de la fundación del periódico Patria, que fue un instrumento importantísimo en la conspiración del exilio cubano y puertorriqueño en Nueva York, preparándose para lo que se conoció como la guerra necesaria, que en el 1895 cobró la vida de José Martí en la Manigua cubana. Este periódico comenzó a publicarse en el año 1892 y precedió por varias semanas a la fundación del Partido Revolucionario Cubano, que Ramón Emeterio Betances siempre decía: Partido Revolucionario Cubano y puertorriqueño. Y era tal la devoción y la generosidad de Martí hacia la lucha por la independencia de Puerto Rico, que es en esa primera edición del periódico Patria que surge la frase lapidaria: unas son en el porvenir como han sido en el pasado el alma de Lares y el alma de Yara. El periódico Patria, igual que el Partido Revolucionario Cubano, se crearon con la idea, y cito de las bases del Partido Cubano, para procurar la independencia, lograr la independencia de Cuba y para fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Patria, mientras estuvo bajo la dirección editorial de José Martí, comenzaba siempre cada uno de sus ejemplares con una copia de las bases fundacionales del Partido Revolucionario Cubano, que en este caso aparecen siendo la primera edición de Patria anterior a la fundación del Partido Revolucionario Cubano, como las propuestas para la fundación del partido. Martí insistió en que el periódico nunca se considerara como un órgano, como un instrumento del partido, para permitir que en sus líneas estuviera representada la diversidad de pareceres revolucionarios, tanto de cubanos como de puertorriqueños, y para que además se constituyera
en un espacio de encuentro, como les voy a mostrar un poco más adelante, no solamente de la vida política, sino también de la vida laboral y de la vida social de los revolucionarios puertorriqueños y cubanos en el exilio. Eso que ustedes están viendo ahí es un facsímil de Patria y es parte de un esfuerzo bellísimo del Instituto José Martí en La Habana, que ha reproducido, y están en la red, lo pueden buscar bajo la página del Instituto José Martí, ha reproducido mediante facsímiles cada uno de los ejemplares de este periódico, que se vendía a través de suscripciones que se pagaban a 5 centavos cada una. Era un periódico de apenas 4 páginas que medía 52 por 36 centímetros y que, además de venderse y de tener muchísima difusión entre el exilio puertorriqueño y cubano de Nueva York y de Florida, era colocado de manera clandestina en el envío de otros periódicos que el régimen sí permitía que llegaran a Cuba, y así de contrabando se llevaba hasta la isla la lucha que se estaba haciendo desde ese gran centro de conspiración que ha sido siempre Nueva York para las libertades de las Américas, irónicamente. El periódico surge como parte de la preparación, les decía, de la guerra necesaria. Cuba tuvo 3 procesos de guerras revolucionarias. La primera fue la guerra de los 10 años, del 1868 al 1878, que terminó sin que se lograra ninguno de los que eran sus 2 objetivos fundamentales. La guerra perseguía no solamente y principalmente lograr la independencia política de Cuba, también buscaba la liberación de los esclavos. Ninguno de esos 2 objetivos fue alcanzado con las condiciones de claudicación, que se conoció como el Pacto del Zanjón. Así que un grupo de patriotas encabezados por el general Calixto García comenzaron lo que se conoció como la Guerra Chiquita, porque duró apenas año y medio, terminó en el 1870, con resultados tan poco halagadores para las fuerzas patrióticas, pero cimentando la noción de que la derrota de la guerra larga, de la guerra de los 10 años, no había representado un detente para esas luchas libertarias. Y ahí comienzan a confluir en distintos puntos los revolucionarios, algunos en el exilio, algunos en la isla. En el caso de Martí, Martí llega a Nueva York después de hacer un recorrido, en algunas ocasiones con estancias bastante prolongadas en varios países de América Latina. Martí es condenado al exilio a edad bien temprana. Martí es encarcelado a los 16 años. Y en su travesía hacia el exilio en España, un muchachito, entonces tendría 17, no llegaba a los 18 años, escribe una absoluta maravilla de texto que se llama El presidio político en Cuba. De España, eventualmente regresa a las Américas, pasa un tiempo en Venezuela, pasa un tiempo en México, pasa un tiempo en Guatemala, donde surge la historia de la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Y eventualmente coincide en el exilio en Nueva York con patriotas puertorriqueños que por distinta vía habían llegado también a esa ciudad. Muy específicamente, las 3 figuras que vemos identificadas aquí, que son Antonio Vélez Alvarado, Sotero Figueroa y Francisco Gonzalo Pachín Marín. Cada uno con una hoja de vida por la libertad de ambas patrias realmente impresionante. Y tanta es la unión entre las fuerzas revolucionarias cubanas y puertorriqueñas que eventualmente Sotero Figueroa, a quien en Puerto Rico no se le ha hecho justicia en la historia de las luchas independentistas, es una figura inmensa. Sotero Figueroa se convierte en la mano derecha de José Martí en la edición del periódico Patria. Antonio Vélez Alvarado, como conocen, a él se le adjudica, hay muchos debates sobre el origen de nuestra bandera, ¿verdad? Pero en una de las versiones se le adjudica a Antonio Vélez Alvarado el que, según él relata, en una daltónica visión, en un sueño, vio la bandera de Cuba invertida, los colores, y de ahí es que nace la bandera puertorriqueña. Irónicamente, la bandera de Cuba se remonta también a otras luchas independentistas.
como la de Texas, porque todos estamos vinculados de una manera u otra. Y Antonio Vélez Alvarado, para la fecha en que llegan a Nueva York, tanto Sotero Figueroa como José Martí, era el dueño de una imprenta y publicaba La Gaceta, era la imprenta, creo que era la imprenta América, y publicaba la Gaceta. Y cuando comienza este esfuerzo de la publicación del periódico Patria, se une junto con Sotero Figueroa y con Pachín Marín al trabajo que realiza el periódico y la gesta libertadora de Martí. Patria, escribe Martí en aquella primera edición, nace por la voluntad y con los recursos de los cubanos y puertorriqueños independientes de Nueva York. Se utilizaba la expresión independientes en lugar de independentistas en la época, y para contribuir a la organización de los hombres libres. En ese momento, en Puerto Rico, existían unos disensos muy importantes entre los sectores del autonomismo y el sector del independentismo. Las tres figuras que vimos aquí, muy en particular Sotero Figueroa, se habían identificado originalmente en Puerto Rico con las corrientes autonomistas. Y de hecho, José Martí guardó siempre, a pesar de las diferencias en enfoque, un gran respeto, por ejemplo, a Román Valdoriotti de Castro, y en una de las ediciones del periódico Patria hay un reportaje completo, un artículo completo escrito por Martí dedicado a él. En el caso de Sotero Figueroa, que había sido uno de los fundadores del Partido Autonomista, le tocó en suerte ser una de las víctimas de la ola represiva del año terrible del 87, lo que nosotros conocemos, lo que se ha venido a conocer como los compontes. Y en uno de los primeros artículos que se publica de la pluma de estos tres puertorriqueños en este periódico cubano, boricua de Patria, en este artículo que lleva la firma de ellos tres, hablan de su transición al independentismo. Y no solamente eso, sino que anticipando lo que ya era una corriente que venía tomando fuerza, tanto por parte de cubanos como de puertorriqueños, constituyeron de las primeras murallas contra las ideas de anexión a los Estados Unidos. Escribieron Figueroa, Vélez Alvarado y Marín: porque no queremos ni debemos resignarnos a la absorción completa de nuestra raza por otra que no nos seduce hasta el punto de olvidar por ella idioma, costumbres, tradiciones, sentimientos, todo lo que constituye nuestra fisionomía de pueblo latinoamericano. Y ese es el sentir, y creo que son palabras que podría repetir cualquier independentista cabal en este momento ante el avance del movimiento anexionista, como me ha recordado el amigo Nelson del Castillo, que debería ser la denominación adecuada para aquellos que pretenden deshacer nuestra identidad propia en la de ese otro pueblo. Quiero detenerme un poco más en la figura de Sotero Figueroa, porque como les decía, creo que todos tenemos una deuda de gratitud con ese ponceño. Sotero Figueroa nace en Ponce, vigente todavía el régimen de esclavitud en Puerto Rico. Se muda a San Juan y estudia bajo la égida del maestro Cordero. Es de los niños y niñas que bajo la iniciativa que fue el principio en Puerto Rico de la escuela pública, del maestro Cordero y de su hermana Celestina, que también es una figura muy olvidada. Enseñanza pública para niños y niñas. Y allí es que aprende sus primeras letras Sotero Figueroa, que luego termina formándose como tipógrafo, como técnico de imprenta, en la imprenta de José Julián Acosta, otro de los grandes abolicionistas de la época. Sotero Figueroa llega a Cuba, a Nueva York, como les decía, tras el año terrible del 87, como una de las víctimas de los compontes, y se traslada allí junto con su esposa, Inocencia Martínez Santaella, que creo que la tengo por aquí. Esta es Inocencia Martínez Santaella. En algunas referencias en internet, si a alguien le da la curiosidad, aparece Inocencia identificada equivocadamente como cubana, pero en realidad es ponceña, nació en Ponce, allí donde todavía se guarda
su registro bautismal y se casó en Ponce con Sotero Figueroa. Emigra en el 1899, allí es donde coinciden con Martí y con los demás patriotas cubanos. Y uno de los, y quiero detenerme también en la figura de ella para comentarles un poco de la función de las mujeres en las luchas libertadoras de nuestras patrias. Inocencia no solamente hacía el trabajo de ser cónyuge de una de las personas principalísimas en la lucha en el exilio, fue la fundadora del primer club femenino de patriotas cubanas y puertorriqueñas, un club que se llamó Mercedes Barona y que tuvo entre su membresía a Lola Rodríguez de Tío, y eventualmente Inocencia también fundó otro club que se llamaba Hermanas de Ríos Rivera. Los clubes, un poco para aclarar esta noción, porque fueron parte esencial de la organización política en el exilio, eran organizaciones autónomas, no estaban directamente vinculadas a la estructura jerárquica del Partido Revolucionario Cubano, pero ejercían la función que en una estructura regularmente cumplen las organizaciones de base, los comités locales, y muchos de ellos contaban con una membresía mixta de cubanos y puertorriqueños. En el caso de los boricuas, inauguraron el primer club, fue el Club Borinquen, que tenía como presidente a Sotero Figueroa y que tenía como presidente honorario a Ramón Emeterio Betances, que desde el exilio les escribió una comunicación hermosísima agradeciendo el honor que se le confiere. Y estos clubes servían para no solamente diseminar propaganda política y para conseguir recursos para la revolución, también eran instrumento de comunicación de la vida social de los puertorriqueños y de los cubanos. En el caso del Club Mercedes Barona, el nombre se refiere a una historia patriótica muy hermosa de la Guerra de los 10 años. Mercedes Barona era una joven de la provincia de Camagüey, cuya familia había sido una familia ejemplar patriótica y sus hermanos combatieron en la Guerra de los 10 años. A ella, por ser mujer, no se le permitía ir al frente de batalla, pero conseguía recursos económicos y en su casa, en la casa de sus padres, se atendía a los heridos, a los patriotas heridos en la guerra. En un momento la situación se tornó demasiado insegura para Mercedes Barona y para su familia y se gestiona su traslado hacia otro pueblo, hacia Manzanillo. Y sobre lo que ocurre después hay distintas versiones. Le consulté a Luis Toledo y me dice que la que les voy a contar es la más justa o la que él entiende que es la más precisa. En ese trayecto hacia el lugar donde debían encontrar refugio se encuentran con un regimiento español comandado por un tal coronel March. Y este regimiento utiliza, ella iba viajando con sus papás ya muy ancianos, utilizan la presencia de Mercedes y de su familia como si fueran escudos humanos en la marcha que dirigían hacia Manzanillo, pensando que al tenerlos entre sus filas, los patriotas cubanos no se iban a atrever a abrir fuego contra el ejército del Imperio Español. Y según cuenta la historia, en ese momento Mercedes Barona tenía 20 años, entonces solamente 20 años. Mercedes Barona dice, tengo por aquí copiada la frase, viendo que hay una situación imposible para las fuerzas patrióticas de que si disparan, está ella, que ella y su familia eran muy conocidos en la región como una familia muy patriota. Esta muchachita de 20 años dice, fuego cubanos, poco me importa la vida, viva Cuba libre. Fueron sus últimas palabras. El coronel March la mata de un tiro en la cabeza y desde entonces Mercedes Barona es conocida como la heroína de las arenas, que es el lugar donde se desarrolló este incidente que recoge una mujer puertorriqueña, Inocencia Martínez, para recordar, para preservar su memoria en el club que se une a las luchas revolucionarias en Nueva York. En Patria se publica además, creo que lo tengo por acá,
En Patria se publica de la pluma fervorosa y elegante de Sotero Figueroa un documento importantísimo también en varias entregas que se llama La verdad de la historia. Son ensayos muy extensos sobre la lucha independentista en Puerto Rico, el primer capítulo, de hecho, la primera entrega. Vamos a dejarlo aquí un momento para que vean. Esa es una muestra de las otras cosas que se incluían en el periódico, que no eran estrictamente políticas. Se anunciaba, el periódico se sufragaba, mucho como lo hacemos ahora, a través de anuncios de simpatizantes. Ahí se vende algo que se llama carne líquida, que no sé exactamente lo que es. Pero además de eso, en la otra columna publican una lista de los comercios estadounidenses y de las empresas que le dan trabajo a puertorriqueños y cubanos para que la gente auspicie esos negocios. Y en otras partes del periódico también se notifica si llega un patriota de visita, se le colocaba y se pagaba una notita de bienvenida, o si ocurría algo dentro de una familia, también se incluía dentro de esa parte, digamos, de sociales del periódico. Les decía que Sotero Figueroa, además del otro trabajo político que hacía, se encarnó de consignar en las páginas de Patria, déjalo ahí, de consignar en las páginas de Patria este documento que es la verdad de la historia. No lo había mencionado, pero antes, y creo que no tengo el facsímil de esa edición del periódico, pero era tanto el afecto de Martí por Sotero Figueroa que le dedica, yo creo que es un calificativo hermosísimo, le llama el hermano en esperanza y en labor. Y más adelante, ya fallecido Martí, Sotero Figueroa dice que Martí, que era gentil en absolutamente todo, donde único perdía la paciencia era cuando algo no marchaba bien en la edición del periódico. Tan importante era el periódico como un instrumento liberador. Esto que les muestro aquí, esto es de un periodo anterior a la fundación del periódico, pero es para que vean uno de los esfuerzos que hacían sobre todo las mujeres para la recaudación de fondos. Esto es del 1870 y pico. Es una rifa de joyas y de cosas valiosas para sacar fondos, lo que todavía hacemos. O sea, no han cambiado mucho las cosas. Quiero mencionar también una de las reseñas que se hace en el periódico de algo que luego será de memoria muy emotiva para todos nosotros. En la edición del periódico del 8 de marzo de 1893, José Martí publica la reseña. José Martí tenía, además de poeta, además de orador político, tenía una capacidad para el relato y para la documentación de hechos, para la crónica, absolutamente espectacular. Y aquí reseña la reunión que se da en un meeting, así se le decía también allá, y todavía seguimos diciendo meeting aquí, del Hartman Hall. En esa ocasión, Pachín Marín asume la palabra a petición de la gente que está allí y dice, y esto es lo que aparece en la reseña, dice Martí que Pachín Marín había resuelto no volver a hablar en público, sino demostrar con hechos sus ideas revolucionarias. Se iba a combatir por la patria e independencia hasta triunfar o morir en la demanda. Y en noviembre de 1897 murió en la demanda. Este fue el último discurso que dio Pachín Marín. En esa actividad se recogen lo que fueron sus últimas palabras en una actividad política. De Nueva York parte a la Florida, de ahí parte a Cuba y fallece en la isla de Tiriguanó, vencido por el paludismo. Demasiado enfermo para continuar la marcha, le pide a sus compañeros de batalla que le dejen morir y mucho tiempo después encuentran su cadáver abrazado a sus rifles y a un puñado de poemas. Pachín Marín fue uno de los cerca de 1000 puertorriqueños que lucharon en las guerras de independencia de Cuba. En Patria, como les decía, se publica también uno de los textos más memorables de José Martí, de una pertinencia que no caduca y que tiene mucho
valor todavía. Es un texto que se publica en ocasión del tercer aniversario del Partido Revolucionario Cubano. Se publica el 17 de abril de 1894 y yo creo que quizás lo hemos escuchado muchísimas veces, pero creo que es referencia obligada cada vez que hablamos de la lucha conjunta de Cuba y de Puerto Rico. En aquel momento, 17 de abril de 1894, es el número 108 del periódico Patria, José Martí escribe lo siguiente: nulo sería, además, el espectáculo de nuestra unión, la Junta de Voluntades Libres del Partido Revolucionario Cubano, si aunque entendiese los problemas internos del país y lo llagado de él y el modo en que se le cura, no se diera cuenta de la misión aún mayor a que lo obliga la época en que nace y su posición en el crucero universal. Cuba y Puerto Rico entrarán a la libertad con composición muy diferente y en época muy distinta y con responsabilidades mucho mayores que los demás pueblos hispanoamericanos. En el fiel de las Américas están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república imperial contra el mundo celoso y superior que se prepara ya a negarles el poder, o mero fortín de la Roma americana. Y si libres y dignas de serlo por el orden de la libertad equitativa y trabajadora, serían en el continente la garantía del equilibrio, la de la independencia para la América española aún amenazada y la del honor para la gran República del Norte. Palabras que también podrían suscribirse hoy en el año 2023, muestra de esa gran clarividencia de José Martí. No pasa desapercibida ante el mundo esa unidad de los luchadores antillanos. El 4 de mayo de 1895, Patria publica, en el número 160 de Patria se publica por una parte un mensaje que desde París envía a Betances, que se llama A los puertorriqueños. Dice Betances: adelante, en Puerto Rico como en Cuba está hecha en los espíritus la revolución. ¿Qué esperas? Mientras Cuba se cubre de gloria y le hace confesar al extranjero que en sus campos sangrientos ha alcanzado hasta lo sublime, el espíritu humano. En una columna cercana a la de Betances se transcribe una nota de un periódico de Madrid, donde dice: Puerto Rico, siguiendo el pernicioso ejemplo de Cuba, se prepara a ser intentona separatista. Y en el pernicioso ejemplo seguimos. Tarda mucho en llegar la noticia a Nueva York de lo que ocurrió en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, en una época sin internet, sin teléfono, sin comunicación inmediata. El 17 de junio del 95, casi un mes después, se publica una nota algo como aturdido, porque la gente auténticamente no lo creía, sobre la caída en batalla de José Julián Martí. Y le va a corresponder al hermano de esperanza y de labor el inmenso honor de escribir, y ya sería para el 25 de junio de 1895, bajo el título de Inmortal, la elegía de Patria a José Martí. Y estas son las palabras de Sotero Figueroa hacia su gran amigo. Pero su gran obra, la que le lleva con más resonancia a posteridad y lo coloca en el cuadro de honor de los libertadores de pueblos, es la de haber levantado la protesta cubana aún a mayor altura el agravio español. Es la de haber predicado con la palabra, con la abnegación, con el martirio, este despertar heroico del pueblo cubano a la vida de la independencia. Aquel cuerpo endeble y enfermizo se transfiguraba en la tribuna y hacía alistarse en las filas del deber hasta los más incrédulos y descorazonados. Él unió los elementos dispersos y mal avenidos de la emigración, borró los antagonismos y recelos que habían quedado como secuela indispensable de anteriores fracasadas
tentativas, a impulsos de su palabra fervorosa y profética, los jefes prestigiosos volvían a pensar en la victoria. Los combatientes de los 10 años nuevamente se colocaban en fila y esperaban impacientes la voz de mando. Los hijos del trabajo, los obreros contribuyentes, cobraron fe. Con más vigor que nunca se doblaron a la mesa de trabajo y compartieron su jornal entre las atenciones a su familia y las no menos sagradas que demandaba la patria. Era bueno, con la bondad sencilla del que ha sufrido mucho. Pudo ser rico y desdeñó la fortuna por seguir, siendo vocero de la independencia cubana. Para José Martí se han abierto las puertas eternas. Abonó con su sangre la tierra de Cuba libre y con el espíritu que él ha infundido al ejército libertador, lo conduce a la victoria. Y a partir del próximo mes, de las próximas entregas del periódico, comienza a aparecer en el encabezado de Patria, periódico fundado por José Martí. Tras la muerte de José Martí y llegando a la dirección del Partido Revolucionario Cubano, Tomás Estrada Palma, comienza a alterarse, comienza a debilitarse la relación del Partido Revolucionario Cubano con las luchas independentistas puertorriqueñas. Tomás Estrada Palma, en quien muchos cubanos y muchos puertorriqueños depositaron sus esperanzas para el momento en que Cuba adviniera a la libertad, terminó convirtiéndose en un instrumento del poder estadounidense. Fue responsable de la aceptación de la enmienda Platt, una ley del Congreso de los Estados Unidos que se convirtió luego en parte integral de la Constitución cubana y permaneció en la Constitución cubana hasta los años 30. Permitía cosas tan horrorosas como la invasión de Cuba, que en efecto se concretó luego de la independencia cubana, en caso de que así el Congreso de los Estados Unidos lo determinara, y todavía quedan resabios de esas transacciones en la presencia de la base militar de Guantánamo en Cuba. No fue, sin embargo, todo pérdida. Otras figuras que también habían sido esenciales en el desarrollo del periódico, precisamente en estos días celebramos también el natalicio de Schomburg. Schomburg continúa siendo una de las voces independentistas presentes en el periódico, a pesar de que con la muerte de Martí se disipó ese fervor y llegaron a publicarse en el periódico algunas notas realmente desafortunadas sobre la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Pero hoy precisamente celebramos la unidad renovada en los años después de la Revolución Cubana con la independencia de Puerto Rico, y quiero terminar con una frase también de Sotero Figueroa como parte de su obituario inmortal dedicado a José Martí, que creo que espero que sea algo que nos acerque a una realidad distinta en un tiempo muy, muy próximo. Escribió Sotero citando a Martí en su obituario: seamos una perenne amenaza, ya que todavía no podemos ser más. Yo creo que muy pronto vamos a poder hacer mucho más. Que viva Cuba libre y que viva Puerto Rico libre.